Buenas. Voy a explicar la primera manera de derivar campos de vectores, que es lo que denominamos rotacional. La explicación va a ser en dimensión 2, pero como luego diré, en dimensión 3, en dimensión 3 no consiste más que fijarse en los tres planos coordenados y sumar las componentes. Tomemos, por tanto, un campo de vectores PQ, que llamaremos X, en el plano, es decir, en cada punto una flecha que tiene módulo y dirección, un vector. Como vamos a hacer un estudio infinitesimal, lo que queremos es hacer zoom en cada punto. Nos fijamos en un punto X y hacemos zoom en él, y en dimensión 1 siempre tomamos un punto y nos desplazamos. Ahora, como estamos en dimensión 2 y lo que queremos es hacer un estudio de lo que pasa alrededor, pues tomamos el punto y nos fijamos en las dos direcciones básicas centradas en el punto. El punto X, Y, bajamos 0 ddi medios y subimos 0 ddi medios, y lo mismo en horizontal, ddx medios 0, ddx medios 0. Esos son los dos vectores totales que he puesto aquí, 0 ddi y 0 ddx. ¿Qué vectores tenemos? Del campo tenemos el px menos i ddi medio, i menos ddi medios aquí, q de x, y menos ddi medios aquí. Este es el vector que vamos a llamar 1, para aclararnos, del campo de vectores X. Arriba, lo mismo, pero con más di medios, más di medios. Si os acordáis, tenemos el punto, un eje, y ahora tenemos un vector en la parte de abajo, otro vector en la parte de abajo. Eso genera un par de fuerzas, salvo que las dos fuerzas sean paralelas, cosa que no será habitual. Estas dos fuerzas generan un par. Vamos a estudiar qué par es. Fijaos que estamos mirándolo en la dirección de dI, y los pares hay que tener mucho cuidado con el orden en el que se hace el producto vectorial, porque el par se mide con un producto vectorial. Primer par, este y este, en ese orden, P de x y menos ddi medios, Q de x y menos ddi medios por 0, 1. Digamos, si las hemos dibujado así, esa es la dirección adecuada del par. Mientras que el par 2 es P de x y más ddi medios, Q de x y más ddi por 0 menos 1, porque están orientadas en el sentido contrario. Que hay que hacer la regla del sacacorchos. Aquí, como empezamos con este y terminamos con este, tenemos que cambiarle el signo aún. Ponemos un 1 porque estamos haciéndolo por unidad, no lo estamos haciendo infinitesimalmente. Queremos medir una cantidad igual que la pendiente. Cuando uno hace la derivada de la pendiente, uno dice, bueno, la pendiente es la inclinación, perdón, la derivada es la inclinación de la recta tangente. Y uno puede decir, claro, la derivada es un número, es macroscópico, es lo mismo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo algo macroscópico, en cierto modo. Bueno, sumamos los dos pares para obtener el par total en este sentido. ¿Qué nos da? Pues teniendo en cuenta los signos, esto es lo más importante, menos P de x y más de dI medios, más P de x menos de dI medios. Fijaos que en este producto vectorial la Q es irrelevante. Eso tiene un sentido físico evidente si os fijáis con cuidado en lo que estamos haciendo. Bueno, ¿esto cuánto vale? Aquí veis que tenemos i más de dI medios, i menos de dI medios. ¿Y esto de dónde sale? ¿Qué hacemos con ello? Bueno, vamos a la gráfica de siempre. Tenemos una función, ahora es una función de una variable. ¿Por qué? Porque la x no cambia. Tenemos una función f de una variable que es y. Nos fijamos en un punto y aquí lo que estamos haciendo no es la derivada, pero es prácticamente lo mismo, porque en lugar de mirar la pendiente en y, que sería i más ddi, lo que estamos haciendo es nos vamos ddi medios a la izquierda y nos vamos ddi medios a la derecha, y lo que estamos mirando es justamente esto. El valor de la función en ddi medios desplazado menos el valor de la función en menos ddi medios desplazado. Fijaos que cuidado que está con el signo opuesto, pero eso nos importa poco. En esta gráfica estamos mirando f de i más de dI medios menos f de i menos de dI medios. Pues resulta que si echamos la cuenta, ponemos dI medios, multiplicamos por dI medios, bla, 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 esto es f' de i de dI, que es lo que tendría que ser, claro. Porque en el fondo estamos alrededor de i, y lo que estamos mirando es la pendiente alrededor de i, la pendiente alrededor de i tiene que ser la pendiente en i, porque las cosas no cambian de pendiente de repente, si son mínimamente decentes. Bueno, las funciones, no las cosas. Por tanto,
Esto no es más que una derivada. Una vez más, es que lo único que estamos haciendo es derivar. Por eso la derivada es el concepto más importante del cálculo de primero. Esto es una derivada, que está cambiada de signo, como ya dije. Es la derivada de p con respecto a i cambiada de signo. Como p depende de dos variables, pues la derivada parcial. Parcial de p con respecto a i. Ese es el par que generan estas dos fuerzas. ¿Cuál es el par total? Pues el par total es el que corresponde a estas dos fuerzas más estas dos fuerzas. Si echamos la misma cuenta con estas dos fuerzas, ¿qué hay que hacer? Cambiar i por x y q por p, es decir, parcial de q con respecto a x. Pero, precisamente por el signo de los productos vectoriales, por el signo de los momentos, resulta que en q queda la derivada parcial con signo positivo. Eso no es más que un ejercicio que podéis hacer y que de hecho deberíais hacer. Parcial de q con respecto a x menos parcial de p con respecto a y. Eso es lo que vamos a llamar el rotacional en dimensión 2. En realidad en dimensión 2 nadie lo llama rotacional, pero como moralmente es un rotacional, aunque no haya cosas de dimensión 2, pues yo lo voy a llamar rotacional en toda la asignatura. El rotacional de un campo de vectores en dimensión 2 es este valor, menos parcial de p con respecto a y más parcial de q con respecto a x. Menos parcial de p con respecto a y más parcial de q con respecto a x, que como es un par, va en la dirección de z, en la dirección perpendicular al plano. En los otros dos planos irá en la dirección perpendicular a los planos correspondientes. El par 3 más el par 4 es lo que acabo de explicar, son los que corresponden aquí. Ahora me acabo de dar cuenta de esta imagen. ¿Qué ocurre en dimensión 3? En dimensión 3 esta figura tendría el punto y plano XY, justamente este dibujo, pero ahora tenemos plano YZ y plano XZ, los tres planos elementales. Entonces tenemos tres rotacionales y tenemos tres vectores, 1, 2 y 3 vectores que nos dicen cómo va girando el punto según el cambio del campo de vectores. Si sumamos esos tres giros, lo que obtenemos es un eje de giro y una intensidad del giro, PQR, campo de vectores. ¿Y cómo lo calculamos? Pues fijaos, en el plano XY hacemos esta operación, menos parcial de p con respecto a y, parcial de q con respecto a x. Si uno echa todas las cuentas, la operación que denominaremos rotacional y escribiremos con esta notación, nabla producto vectorial por x, es IJK, parciales, 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 fijaos que esto es nabla, el vector nabla, el vector de las parciales, PQR, y al operar nos sale este resultado, que es en cada plano coordenado el momento que se genera con las componentes correspondientes del vector y de las parciales, claro. En este determinante daos cuenta de que el signo de parcial de r con respecto a x y parcial de p con respecto a z hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque corresponde a la j que está en segundo lugar. Esto ya lo sabéis hacer de las integrales de superficie. Esta es la definición del rotacional. Como veis, hay que tener mucho cuidado porque lo más fácil es confundirse en los signos. Pero lo que quería insistir hoy es ¿qué es el rotacional? El rotacional es el par global que hay en cada punto. No es la fuerza que imprime el campo o cómo cambia la fuerza del campo, porque eso nos daría lugar también a una aceleración, sino que lo que estamos mirando es el campo, qué momento, qué par genera en un punto concreto. Si soltáramos una esferita, en el punto, desde luego, la esferita se trasladaría, eso es lo que es un campo de velocidades, pero la esferita también, en ese punto, en ese instante, empezaría a rotar o no, dependiendo de cómo fuera el campo de vectores. Justamente ese movimiento de rotación es lo que mide el rotacional, por eso se llama así. Muchas gracias por vuestra atención.